Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar una vez más con una enseñanza de doctrina básica. Amén. Hoy vamos a ver un tema que lo vamos a dividir en dos enseñanzas y es el discipulado celestial y terrenal. Entonces vamos a hacerlo por separado para tener una mejor comprensión de la enseñanza. Amén. Quisiera que me acompañara, por favor, al libro de Mateo. Libro de Mateo. Capítulo 28. Mateo 28. Versículos 19 y 20. Y es lo que conocemos como la Gran Comisión, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más nos permites poder abrir, Señor, tu palabra, Señor, tu enseñanza, que podamos disponer nuestro corazón, atamos y sujetamos todo estorbo que quiera interferir con el desarrollo de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, debemos de comprender que el Señor al resucitar, porque aquí tenemos que ver esto es después de la resurrección del Señor, después de que el Señor había sido glorificado, ¿verdad? En el sentido de ese cuerpo nuevo, ese cuerpo glorificado. Entonces, el Señor al resucitar envió a los suyos a ser discípulos. Y lo hemos venido enseñando, pero lo quiero volver a recalcar. Discípulo es aprendiz. Alguien que debe de ser como su maestro. Entonces, dice en Mateo 19:20, por tanto, id y haced discípulos, pero fíjese el llamado a todas las naciones, es porque el Señor ya había hecho su obra. Amén. Entonces, el Señor había hecho una obra con ellos, directamente. Y entonces después el Señor les dice que va a dejar a uno que les enseñará y les guiará. Entonces, viene el Señor y les dice, vayan y hagan discípulos. Así como yo, que he sido su maestro, ahora ustedes vuélvanse maestros de otros. Fíjese que ese es el llamado del Señor para todos. Que usted y yo, que somos discípulos y hemos sido discípulos, nos convirtamos en maestros de otros. ¿Cómo? Imitando su fe, imitando su conducta e imitando su forma de vida. Por eso es importante el testimonio que nosotros debemos dar. Entonces, al discípulo no solo se le enseña la palabra, sino que también se le enseña a obedecerla. Amén, porque una cosa es, aquí está. No, también hay que enseñarle que se debe de obedecer, pero también hay que enseñarle con nuestro testimonio. Ahora, ¿cuál es la base? La palabra del Señor. Por eso Él dejó algo dicho y establecido, que nadie puede añadirle o quitarle a su palabra. Ahora, entremos en el tema. El tema de hoy es discipulado celestial. Porque hasta el día de hoy hemos visto el discipulado, ¿verdad? La enseñanza que se le da, que tiene que estar apto, que tiene que tener varios requisitos cada uno de nosotros. Pero, ¿qué es el discipulado celestial? Porque cuando le incluimos la palabra celestial, estamos hablando del cielo. Entonces, este discipulado lo deberíamos de tener a cada momento. Pues nuestro objetivo debería ser intimar con Él para que nos enseñe. Ahora, esto en ningún momento
quiere decir, o es la idea, o se debe tomar como muchos lo toman, en que no es necesario tener un pastor, un líder, un maestro, sino que el Señor es mi pastor, yo no necesito. Entonces, en ese momento nosotros ya quebrantamos la palabra y es el hecho de no reconocer autoridad. Así que no vamos por ahí, no voy por ese punto. Hay mucha gente que cree que estando solo y con la palabra Dios le va a hablar. Sí, eso es lo que yo quiero decir ahorita, pero esto se da cuando yo reconozco autoridad, cuando yo reconozco que hay alguien que me puede enseñar, alguien que me puede, y el Señor también nos muestra por su palabra. Porque fíjese que dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, entonces aquí hay una división, aquí hay un señalamiento. Quiere decir que hay espíritu de mentira, porque si hay espíritu de verdad, hay espíritu de mentira. Entonces, ¿con qué intención estoy estudiando yo la palabra? Porque debería de ser déjeme ocupar esta palabra, debería ser una obligación de cada uno de nosotros tener nuestro momento de comunión con Dios, nuestro devocional, leer, orar y leer su palabra. ¿Por qué su palabra? Porque su palabra es alimento. Y en medio de su palabra, el Señor... ¿Quién dice que el Espíritu Santo es exclusivo de los pastores, de los maestros, de los líderes? ¿Quién dice que el Señor a usted y a mí no nos habla por separado? Ahora, pero para que el Señor nos hable, debemos de tener un momento con Él, tener esa intimidad con Él, leer su palabra. Entonces, quiero seguir. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, entonces, como hay espíritu de mentira, entonces ese espíritu de mentira lleva a muchos que utilizan la palabra, pero con un espíritu de confusión, tergiversando la palabra. Gente que no se deja enseñar, viene a enseñar unas cosas que no son correctas, o pura emoción. Pero bueno, sigamos con el versículo porque no nos vamos a avanzar en tiempo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Quiere decir que lo que el Señor, por medio de esa comunión de tener con Él, nos va a guiar a toda la verdad. Muchas veces nosotros nos es suficiente con la enseñanza del domingo. Ahora, ¿cómo voy a aprender yo más de la palabra del Señor si solo el domingo la abro? Si solo el domingo le pongo atención. Y sigue, porque no hablará por su propia cuenta. Está diciendo que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Padre. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo está cumpliendo la misma función que cumplió el Señor con sus discípulos. Cuando el Señor les dijo, es que yo no estoy haciendo mi voluntad, estoy haciendo la voluntad del Padre. Mire, había del Señor Jesús con el Padre, había una sujeción. Y entonces, el Espíritu Santo también sujeto al Padre. Entonces, así como el Señor enseñó a estos de lo que le decía el Padre, de la voluntad del Padre, el Espíritu Santo nos enseña a nosotros la voluntad del Padre. Porque oiga lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, es aquel que ahora les enseñará a ustedes. Lo dice, Él os enseñará todas las cosas. Por eso le decía, entonces, ¿en qué momento de la palabra dice que el Espíritu Santo, la enseñanza del Espíritu Santo está únicamente dada solo para el pastor? No, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces, y me pongo como ejemplo, por mucho tiempo yo no entendía cosas porque yo no tomaba el tiempo para leer, para estudiar. Y claro, me salían dudas, me salían preguntas y entonces yo iba
donde el pastor, donde mi pastor, hacer la consulta, la pregunta. Pero ya tenía una parte. Y muchas veces nosotros leemos algo y queremos hacer. Y muchas veces se nota en nuestra pregunta la falta de conocimiento, porque estamos preguntando cosas que muchas veces no se tienen las bases. Y si no se tienen las bases, bueno, para eso ese es el propósito de la enseñanza en los miércoles, que usted y yo tengamos una base. Oiga, sigo con el 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ahora, ¿qué había hecho el Señor con los discípulos? Allá en Mateo 28, les había enseñado. Él, y en el 26 ahora, en Juan 14, dice, Él os enseñará todas las cosas. Y oiga, y os recordará. Entonces está diciendo, aquí podemos ver que el Espíritu Santo les iba a enseñar más de lo que el Señor Jesús les había enseñado. Era una continuación. Y os recordará, porque el primero es, y Él os enseñará. Ya les había enseñado algo el Señor, entonces el Señor ya les había dado una parte, un fundamento. Y ahora dice, y os recordará. Es decir, lo que les va a venir a enseñar está ligado o unido a lo que yo ya les enseñé. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire qué importante esto. Entonces, para tener este discipulado celestial, se necesita que nosotros tengamos a cada momento. Bueno, digo que tengamos a cada momento, no me refiero que voy a dejar de trabajar, voy a dejar de hacer cosas por estar orando y leyendo la palabra. No, pero nuestra vida debe ser una vida en comunión con Dios, haciendo las cosas, viviendo, porque Él ya nos enseñó, nos dejó dicho cómo había que vivir, la conducta que deberíamos de tomar. Y cuando tengamos ese tiempo en el cual no afecte con nuestras actividades diarias, pero por favor no interponga sus actividades diarias como excusa para no tener un momento como eso. Entonces allí aprendemos más. Entonces el Señor o Dios enseña por diferentes medios. Él tiene la manera de hacerlo. El discipulado celestial es aquel en que Dios enseña usando diferentes medios. Primero, Dios puede hacerlo hablando personalmente. Oiga lo que dice Hechos 22, del 17 al 21. Hechos 22, del 17 al 21. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. ¿A dónde estaba el apóstol Pablo? Estaba orando en el templo. No estaba viendo la televisión, no estaba viendo el Facebook, no estaba viendo alguna red social, no estaba en internet leyendo algo. No. Orando. Entonces, tener intimidad con Él, orar, leer su palabra. Sigamos. 18. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y me consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Hubo una alerta de parte del Señor. Entonces el Señor personalmente instruye al apóstol Pablo sobre su ministerio a los gentiles.
también le transmite la doctrina que será la base de la iglesia. Pero fíjese, le da un aviso, date prisa en el 18, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Le estaba diciendo, mira, tu llamado no es para estar aquí, pero también era, mira, te voy a enviar a donde de verdad, ¿cómo se llama?, seas escuchado. Esto no te van a escuchar. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable, queremos que el Señor nos conteste, que nos guíe en algo. Mira, hermano, fíjese que yo estoy tratando de emprender algo y quiero ver si pongo mi negocio, si quiero hacer. Y muchas veces la respuesta de uno es, como uno no es Dios, hermano, pero ya orémosle al Señor. Va, hermano pastor, ore. Hermano, ahí me ayuda a orar. La pregunta es, si usted está buscando una dirección del Señor, ¿usted le ora? ¿Usted le pide dirección? Y ese es el problema muchas veces. Queremos que Dios nos hable, pero no tenemos comunicación con Él. Es como que uno quisiera hablar. Le voy a poner este ejemplo. Es como que un hijo quiere hablar con su papá, pero lo hace por medio de la mamá. Ahora, ¿por qué no va directamente donde el padre? Y habla directamente. ¿Sí? O como que uno quiere hablar con alguien, pero busca un mediador. Por otro lado, no, hermanos, es una bendición poder orar con usted por las peticiones que usted tenga, por las necesidades, por la dirección, por un montón de cosas. Es una bendición. Pero el principal que debe de orar por algo es usted. Soy yo, por las cosas estas. Entonces, ¿cómo nos va a hablar personalmente si nosotros no lo buscamos personalmente? Amén. Segundo, también habla a través del Espíritu Santo. Amén. También habla a través del Espíritu Santo. Y no es el mismo, pero bueno. Hechos 10, 19 y 20. Hechos 10, 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Le dijo quién? El Espíritu. Está con E mayúscula, está hablando el Espíritu Santo. ¿Quién le habló? El Espíritu. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mire qué tremendo. Déjeme buscar algo más. Oiga lo que dice Hechos. Ahí mismo estamos ocupando el 10. Ahora, 10:9. 10:9 de Hechos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro o el apóstol Pedro cuando le habló o le dijo el Espíritu Santo? Orando. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo da instrucciones específicas al apóstol Pedro. Pero debemos de entender qué estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Pablo allá en Hechos 22? Orando en el templo. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro? Orando. 10:9. Al día siguiente, Pedro subió a la azotea para orar. Fíjese. Uno en el templo, otro en su casa o en la azotea de algún lugar, en su casa. Pero, ¿cuál era el punto determinante? Orar. ¿Qué hizo Daniel cuando vio que iban para matarle? Orar. Entonces, por medio de la oración, por medio del escudriñar su palabra, el Señor nos enseña, nos habla. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo dio instrucciones específicas. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén.
Entonces muchas veces no sabemos qué hacer, qué decisión tomar, pero como no hemos orado, queremos que Dios nos conteste en este momento. Amén. Tercero, también envía mensajes con ángeles. Ahora, ahí mismo en Hechos 10, versículos 3 y 4. Hechos 10, versículos 3 y 4. Vamos a leer desde el 2, porque quiero que veamos esto, para que veamos. Desde el 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, estoy en Hechos 10:1, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjese que la ventaja a orar y a leer su palabra es que usted puede orar haciendo alguna cosa. Porque orar es tener una conversación con Dios. No es malo que vaya yo manejando y yo vaya orando. Estoy orando. No es malo que yo esté tal vez haciendo alguna actividad física. No estoy hablando de jugar. Tal vez estoy cortando la grama, haciendo limpieza, lavando los trastes, arreglando algunas cosas. Y estoy orando, Señor, etcétera, y todo lo demás. Porque orar no solo lo vamos a limitar a cerrar los ojos. No, es una forma de reverencia, pero eso no exime. Hay muchas maneras de orar. Entonces, oiga, y oraba a Dios siempre. No cuando tenía necesidad, no cuando necesitaba una respuesta por alguna petición especial o por algo que había pasado, no. Ahora veamos. Dice, a este que no era un judío, sino que centurión de la compañía llamada La Italiana. Entonces, oiga el 10:3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Entonces, el Señor, como lo decía hace un momento, nos enseña usando diferentes medios. Y aquí estamos viendo que envía mensajes con ángeles. Hermano, pero eso solo es para el Antiguo Testamento. No. O para los de la iglesia primitiva. No. No oramos, tal vez. O tal vez no nos va a venir un mensaje a nosotros. Pero eso no quiere decir que el Señor no lo haga. Entonces Cornelio fue visitado por un ángel, quien le da un mensaje de parte de Dios para que envíe a traer al apóstol Pedro para que le declarara el evangelio de salvación. Amén. Mire qué importante es esto, ¿verdad? Entonces, nos habla personalmente, nos habla por medio del Espíritu Santo y también envía ángeles con mensajes. Porque muchas veces nosotros lo que estamos esperando ver es una luz que sobrepase, ¿cómo se llama? Una luz que sea llamativa. Y no sabemos si en algún momento alguien que nos ayudó, nos dijo algo, era un ángel enviado por Dios, un mensajero, no sabemos. Ahora, diferentes formas de ser discipulados. Amén. Diferentes formas de ser discipulados. Y vamos a tomar algunos ejemplos de los que ya vimos. El primero, éxtasis o visión. Volvamos a Hechos 10:10.
Hechos 10:10. Leamos desde el 9, estamos hablando del apóstol Pedro. El día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ¿quién? Aquellos que había enviado Cornelio, ¿verdad? Para ir a traer a Pedro. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y dice, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Entonces, al apóstol Pedro, orando en la azotea, le sobrevino un éxtasis. Así fue enseñado sobre el ministerio a los gentiles. Mire el medio que utilizó el Señor, que la sangre de Cristo era suficiente para redimir tanto a judíos como gentiles. Amén. Entonces, ¿por qué? Vamos a avanzar un poquito más. Dice 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Amén. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor con esto? De que no tuviera por inmundo aquel que no era judío, sino que la sangre del Señor era suficiente para redimir a judíos como gentiles. Amén. ¿Por qué? Porque aquí iba a convertir o presentarle el evangelio de salvación a un gentil. Y déjeme leerle algo más. (10:28). Oiga lo que les dice. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Dónde le mostró Dios? Por medio de un éxtasis. Ya puede utilizar un éxtasis o una visión. Me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Ah, mire qué importante. Entonces, diferentes formas de ser discipulados. Por éxtasis o por una visión. Segunda forma, enseñanza o predicación. Hechos 28:31. Hechos 28:31. Dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Aquí está hablando del tiempo que pasó, que el apóstol Pablo pasó, pues para algunos encarcelado en una casa, ¿verdad? Porque dice Hechos 28:28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios. ¿Qué es esto? Que Dios estaba permitiendo que los que llegaran conocieran cuál era su voluntad. Amén. Todo aquel que llegara, porque dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Y aquí vemos lo importante. Hablando, abiertamente y sin impedimento. ¿Y dónde estaba? Pues, estaba preso, pero en una casa, ¿verdad? Amén. Ahora,
¿Dónde está para aclararle esto de preso? 28:17. Dice, aconteció que 3 días después, está hablando Pablo en Roma, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos. Amén. Ahora, tercero, por medio de experiencias naturales y sobrenaturales. Amén. Hechos 27, vámonos al 27. Pablo es tomado preso y es enviado a Roma. Porque oiga lo que dice el 27:1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, es decir, estoy en Roma, entregaron a Pablo y a algunos otros presos. Entonces, ¿cómo iba Pablo? Presos. A un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Amén. Entonces, aquí Pablo es enviado preso. Y vámonos al versículo 24. Y diciendo, Pablo, no temas, es necesario. Pero ¿quién le dice esto? Ahora, déjeme buscarle. Ahí mismo, es uno anterior, quería buscarle un poquito más. Oiga lo que dice el 27:22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. La nave había naufragado y ellos, el Señor no había, oiga, mire, es una experiencia natural y sobrenatural, ¿verdad? No había permitido que ninguno muriera. Entonces dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces, el apóstol Pablo, en medio de la tormenta, fue enseñado para dar aliento a otros. ¿Por medio de qué? Por medio de una experiencia natural. Mire qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo todo lo que pasó. Entonces, más adelante se da el naufragio. Oiga lo que dice 27:42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. ¿Por qué razón? Porque cuando un preso escapaba, al que se le escapaba tenía que morir por él. Esas eran las leyes romanas. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y entonces llegan a la o a la isla de Malta. Amén. Qué increíble, ¿verdad? Y aquí es donde vemos otra cosa. Vámonos al 28:5. Pero dice, 28:3. Experiencia, mire, la experiencia que había tenido el apóstol Pablo, ¿verdad? Había una tempestad en el mar y dice, no va a morir nadie. El ángel del Señor ha estado conmigo y me ha dicho que no va a perecer ninguno. Entonces, estaba dando aliento a otros en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Pero sucede algo más. Amén. Sucede algo más. Llegan a la isla de Malta y dice el 28:3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, mire, porque aquí especifica, ¿verdad?
y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgado de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Esto no fue sobrenatural, porque si hubiera sido con otro, hubiera muerto. ¿Dónde estaba el antídoto? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y el 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, era sobrenatural, porque lo natural era que él hubiera padecido, que hubiera muerto, que se hubiera hinchado, que hubiera entrado también tal vez en un, no sé cómo es la palabra, bueno, que le hubiera dado algún ataque, ¿verdad? Cambiaron el parecer y dijeron que era un Dios. Y después nos dice que en el 8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y sanó. Algo sobrenatural. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Amén. Entonces, este es el discipulado celestial. ¿Con qué empieza? ¿Con qué se puede? ¿Con qué abre para que esto se dé en nuestras vidas? Tener intimidad con el Señor, orar y leer su palabra. Entonces, Él nos puede hablar personalmente a través del Espíritu o con ángeles. Y lo puede hacer por medio de éxtasis o visión, enseñanza o predicación, y también por medio de experiencias naturales y sobrenaturales. Amén. Espero que el Señor nos haya hablado y nos haya enseñado, pero la intimidad con Él, el conocimiento, el buscarle, el tener esa cercanía, es el que permite que estas situaciones se den en nuestra vida. ¿Qué tenían en común? Que estaban orando. ¿Qué tenían en común? Que estaban compartiendo de su palabra, que querían aprender, que querían más. Y termino con esto. Imagínense el deseo del eunuco. Aquel eunuco que iba leyendo. Y el Señor manda a Felipe, ¿verdad? Sí, Felipe. Y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Había una necesidad. Entonces, cuando el Señor ve ese deseo, esa necesidad de aprender más de Él, es cuando nos habla. Pero es usted y soy yo los responsables de que esto se pueda dar. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, porque una vez más has hablado en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y pase una feliz noche.